Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera sesión de este curso de biología. En esta ocasión, nuestra tercera sesión va a hablar acerca de cuáles son las características del método científico. Bien, como recordarán, las clases pasadas estuvimos diciendo que la biología es aquella área del conocimiento humano que está enfocada al estudio de los seres vivos. Y que precisamente por esto, pues denominamos o señalamos que es una ciencia. Pero, ¿de dónde viene esta palabra de ciencia? Bien, como ya hemos hablado del concepto etimología, recuerden que etimología se refiere al origen de las palabras. La palabra ciencia tiene su origen etimológico también en el antiguo idioma romano, es decir, en el latín. Para los antiguos romanos, ciencia era lo mismo que conocimiento. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, se fue identificando como un tipo de conocimiento que estaba perfectamente estructurado, que estaba sistematizado. Es decir, que toda ciencia cuenta con una serie de pasos a seguir para generar ese conocimiento del que estemos hablando. Recuerden que en este momento estamos hablando de biología, pero que existen muchas ciencias, tanto del área de la naturaleza, es decir, las ciencias naturales, como el área del conocimiento del ser humano, que serían las ciencias sociales. En algún momento, más adelante, en otras materias, vamos a hablar sobre esto, ¿no? En este momento, bueno, lo que sí me gustaría resaltar es que el primer paso para que surja un conocimiento, pues debe de ser que el ser humano se tope con algo que desconoce, obviamente, y que puede convertirse en un objeto de estudio. ¿Y cómo puede volverse un objeto de estudio? Bueno, pues a partir del hecho de que nos concientizamos de él, a partir de darnos cuenta de que existe. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues a través de nuestros sentidos. Aunque aquí en la imagen tenemos observación, no solamente nos vamos a limitar a lo que podemos ver, sino a todo aquello que nuestros sentidos nos pueden eh, acercar a esa cosa, a ese objeto. Es decir, puede ser algo que vemos, que escuchamos, que olemos, algo que podemos tocar y, ¿por qué no? Algo que podemos probar, algo que podemos gustar. Entonces, si nosotros lo apreciamos con nuestros sentidos, es algo que podemos observar, es algo que por lo tanto podemos conocer. A eso, recuérdenlo bien, se le conoce como fenómeno de estudio. Una vez que tenemos un fenómeno de estudio, debemos de hipotetizar, debemos de señalar cuáles son las ideas que nosotros suponemos de ese fenómeno a estudiar, ¿no? Nos dice aquí que hipótesis es una suposición provisional. Fíjense ustedes esto, es una suposición provisional porque debemos de estar conscientes que las hipótesis pueden cambiar. En el transcurso de la investigación nos podemos dar cuenta que nuestra hipótesis es incorrecta, total o parcialmente, y que entonces habría que reestructurarla o inclusive cambiarla. Por eso dice que es una suposición provisional. ¿Cómo vamos a saber si es correcta o es incorrecta? Pues entonces, a partir del siguiente paso, que es la experimentación, ¿no? La experimentación se produce cuando un fenómeno para verificar, a ver, dice,
Experimentación. Se produce el fenómeno para verificar si la teoría es real o no. En caso de que sí sea real, se procede a establecer una ley científica. Absolutamente todas las hipótesis de nuestro fenómeno de estudio deben de ser comprobadas. ¿Y cómo las vamos a comprobar? A través de la experimentación. Esto nos va a decir precisamente si la hipótesis es correcta, en cuyo caso hacemos una ley. Si nuestra hipótesis es incorrecta, entonces tenemos que transformarla, tenemos que modificarla y volver a la experimentación, ¿sí? Precisamente por eso decíamos aquí que puede llegar a ser provisional. Entonces, observen estos tres elementos que son indispensables para que se dé la investigación científica. Tener o contar con un fenómeno de estudio, lanzar una hipótesis y luego llegar a la experimentación. Para que esto se dé, hay una serie de pasos que se tienen que seguir. A esos pasos se les va a dar el nombre de metodología de la investigación. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría que fuéramos identificando cuáles son las características de la ciencia, ¿no? Como nos dice aquí en el título de nuestra sesión. Bien, pues entonces vamos a identificar que la ciencia puede tener varias características. Aquí ahorita nos estamos enfocando solamente a 5, que son tal vez como las más llamativas, ¿no? El primer punto nos dice que la ciencia debe de ser sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de tener una serie de pasos ordenados o una serie de etapas progresivas que van pasando de un nivel a otro nivel y que todo esto va a llevar como el resultado de que vamos a obtener nuevo conocimiento científico. Otra característica de la ciencia es que debe de ser metódica. Y esto de que debe ser metódica va de la mano completamente con este punto de que debe de ser sistemática. ¿Por qué decimos que debe de ser metódica? Porque debe de tener una serie de procedimientos y esa serie de procedimientos o ese grupo de conocimientos es lo que vamos a llamar metodología. Vamos a decir que pues la ciencia es metódica porque aplica rigurosamente el método científico. Como tercera característica de las ciencias, tenemos que decir que la ciencia debe obligatoriamente de ser objetiva. No debe de partir de emociones o de sentimientos. Se trata de encontrar la verdad de los fenómenos que se están estudiando y por lo tanto no podemos postular corazonadas o cosas de las que no estemos completamente seguros. Debemos de mencionar siempre, de ensalzar siempre a la verdad, ¿no? Ahora, cuando yo digo que estoy haciendo ciencia, es porque invariablemente podemos cumplir con este requisito que es la verificabilidad. ¿A qué nos referimos con verificable? Pues al hecho de que lo que yo estoy diciendo se puede comprobar. Miren, por ejemplo, se dice que el agua hierve a 100 grados centígrados. Esto ya es una afirmación para lo cual no hay lugar a dudas. Esa es una, vamos a decir así, como de las leyes de
de los estados químicos de la materia, ¿no? Una de las características del agua es que hierve o se convierte en vapor a los 100 grados centígrados. Y todos nosotros podemos comprobarlo, podemos verificarlo. Si tenemos un recipiente en el cual podemos agregar agua y agregar calor a través de alguna flama, además de todo debemos de tener algo con que medir. En este caso sería un termómetro. Entonces yo pongo bajo la flama al calor, someto al calor esa agua y voy a medir. ¿Qué sucede cuando el agua está a 50 grados, cuando está a 70, 75, cuando está a 80, 90? Y verificar que efectivamente el agua hierve a 100 grados, ¿no? Al menos en condiciones normales, una presión atmosférica y temperatura. Bien, esto yo lo puedo repetir en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo puedo hacer aquí en la Ciudad de México, lo puedo hacer en Morelia, lo puedo hacer fuera del país, ¿sí? Invariablemente, pues vamos a observar que el agua siempre va a hervir a esos 100 grados centígrados, ¿no? No importa en qué estación del año realice el experimento, como decía yo, no importa en qué lugar del mundo, aunque bueno, sabemos que sí puede haber cierta variabilidad cuando estamos a mayor altitud, pero pues las variaciones son realmente mínimas, si lo consideramos así. La ciencia, por último, dentro de estas características, se dice que debe de ser modificable. Los científicos saben que no podemos poseer verdades absolutas y lo que es cierto hoy para nosotros probablemente al día de mañana ya no sea así, porque la tecnología, los aparatos con los que medimos, con lo que registramos, nos pueden llevar a obtener resultados diferentes. Y entonces tendremos que cambiar nuestras ideas, nuestras expectativas. Un ejemplo muy sencillo tal vez es el hecho de que el planeta hemos descubierto ahora que gira alrededor del Sol. Nadie en su sano juicio en este momento podría cuestionar este hecho. Sin embargo, si nos remontamos a varios siglos atrás, nos daremos cuenta que en Europa la Iglesia Católica asentaba que el Sol era el que giraba alrededor de nuestro planeta y todas las demás estrellas y planetas conocidos hasta aquel entonces giraban en torno a nuestro planeta, ¿no? A esto se le conocía como el modelo geocéntrico, geotierra, tierra en el centro, alrededor de la cual giraba, insisto, el Sol, la Luna, las estrellas, los demás planetas, etcétera, ¿no? Sin embargo, en un momento determinado, se construye un aparatito, se perfecciona, se le conoce como telescopio, y entonces un individuo de nombre Galileo Galilei constata lo que ya algunas otras personas como Johannes Kepler y Nicolás Copérnico habían dicho, que la Tierra no estaba en el centro del universo, que lo que estaba dentro de nuestro sistema era el Sol y que entonces más bien nosotros, la Tierra, los planetas, éramos los que girábamos alrededor del Sol. Y en ese momento se cambia esa creencia, ese constructo, esa teoría
por otra que se va a llamar ahora heliocéntrica. Helios, Sol, es decir, el Sol en el centro y girando alrededor de él sus planetas, ¿verdad? Bien, pues ahora precisamente con esta característica, esta situación de que la ciencia debe ser modificable, aceptamos esta idea como válida, porque además pues ha sido ampliamente comprobada, aunque ahora sabemos muchas cosas más y aunque nosotros siempre pensamos en términos simplemente de un sol estático y planetas que giran alrededor, ahora sabemos que esto no es tan así, tan sencillo, ¿verdad? Que más bien los planetas van girando en una representación diferente. Ya después tendremos la oportunidad de ver cómo es que los científicos imaginan, bueno, no es que lo imaginen, es que ahora que saben que nosotros, que el sistema solar también gira en torno a su propia galaxia, pues entonces ahora se sabe que el movimiento es del planeta, bueno, de los demás planetas, es muchísimo más complejo, ¿no? Bien, entonces estas son 5 de las características que puede tener la ciencia: sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Como vemos en este esquema, entonces el método científico pues es precisamente una serie de pasos que nos van a llevar a la elaboración de nuevo conocimiento. Fíjense ustedes, esto está en una espiral porque va modificándose, va cambiando de cierta manera. Decíamos hace ratito, el conocimiento va a comenzar con algún fenómeno de estudio, es decir, algo que como ser humano no puedo explicar, pero que además quiero conocer. Eso será una observación. Aunque aquí en la imagen tenemos a los chicos con un telescopio, recuerden que puede ser algo que yo percibo a través de cualquiera de mis 5 sentidos, no solamente la vista, ¿vale? Entonces esto invariablemente me conlleva a una pregunta. ¿Qué es esto que estoy viendo y que desconozco? ¿Qué es esto que están palpando mis sentidos y no entiendo qué es? ¿Ok? Entonces nos surge lo que se conoce como una pregunta de estudio. Que es esta pregunta de estudio pues nos va a llevar irremediablemente a una posible explicación de lo que está sucediendo. Ya eso le vamos a llamar hipótesis. Hipótesis también tiene una etimología que se podría traducir como hipos, debajo, tesis, idea. Entonces una idea que está por debajo es un supuesto, ¿verdad? Algo que yo imagino y que puede ser, pero que también puede no ser. Para que yo sepa si sí es o no es, lo voy a llevar a la comprobación. Y esa comprobación se va a dar a través de la experimentación. Aunque cuando decimos experimentación, no necesariamente estamos hablando de un laboratorio, ¿no? Experimentar lo podemos hacer en cualquier lugar, que es simplemente comprobar lo que yo estoy imaginando. Aquí tenemos, por ejemplo, una ama de casa que seguramente quiere constatar la calidad de algún producto y lo va a comprobar. Si esta comprobación me dice que mi hipótesis es correcta y que sí es cierto, entonces yo puedo llegar felizmente a una conclusión. Ahora, decíamos que está en espiral porque los pasos se van a ir repitiendo
y van a ir generando nuevamente otras preguntas. Por ejemplo, una vez que yo he llegado a las conclusiones, también me puedo documentar. Y esta documentación me puede llevar a otros descubrimientos, me puede llevar a nuevas preguntas. Y aquí nuevamente empiezo otra vez este camino, ¿no? Que a final de cuentas solamente nos lleva a esto, a seguir aprendiendo. Bien, entonces considerando estos conceptos, estas ideas de las que acabamos de hablar, ahora vamos a hablar sobre lo que es el método científico. El método científico, de una manera muy general, podemos decir que es esa forma confiable de generar nuevos conocimientos. Por esa situación se dice que el método científico es universal, aunque puede variar un poquito de una ciencia a otra. En términos generales, siempre se lleva más o menos los mismos pasos, ¿no? Entonces, la biología, pues, se dice que es una ciencia experimental. No todas las ciencias son experimentales. Por ejemplo, las ciencias sociales. Por ejemplo, en el caso de la historia, yo no puedo comprobar algún hecho que sucedió hace ya tiempo atrás, ¿verdad? No se puede experimentar como esto que yo decía de poner un recipiente con agua, agregar calor y ver si efectivamente el agua hierve a 100 grados centígrados. Si en términos, por ejemplo, de ciencias sociales, en términos de historia, yo digo que todas las revoluciones se van a dar cuando en el país citado sucedan A, B y C acontecimientos, pues no lo puedo hacer. Entonces, por eso digo que no todas las ciencias son experimentales, pero en el caso de nuestra ciencia, sí se puede hacer. Y bueno, vamos aquí viendo una serie de pasos a seguir para poder encontrar o para poder desarrollar entonces el método científico. El primero, bueno, quedó aquí muy minúsculo, es delimitación del problema. Lo repito, delimitación del problema o planteamiento del problema. Aquí básicamente es señalar qué es lo que yo quiero estudiar, a qué se relaciona este fenómeno que yo observé, que yo pude constatar a través de mis sentidos, o al menos de alguno de mis sentidos, y entonces comenzar a buscar cómo conocerlo, cómo poder llegar a entenderlo. Uno de los puntos importantes es que este planteamiento del problema o delimitación del problema, que sería lo mismo, es que debe ser claro y concreto. No puedo andar yo con ambigüedades o con situaciones poco claras. Tengo que ser muy exacto. Acortar la realidad para poder analizarla. Segmentos. Yo debo de buscar la forma de segmentar esta parte del conocimiento que yo quiero identificar. No me puedo ir a lo abstracto, a lo ambiguo o a lo general, sino debe ser alguna parte. Bien. Nos dice que para plantear un problema se deben de seguir también pues una serie de pasos, como por ejemplo delimitar muy bien el objeto en el espacio físico geográfico, en donde sucede. Por ejemplo, esto que yo les decía del agua, puedo yo lanzar una pregunta de investigación como ¿a qué temperatura hierve el agua cuando estamos a 200 metros sobre el nivel del mar?
pero también quiero saber a qué temperatura hierve el agua cuando estamos a 500 metros sobre el nivel del mar, y a 1000 metros, y a 2000 metros. Entonces, para delimitar mi problema es cuál es la variación, cuál es la variación del agua para convertirse en vapor de acuerdo a la altura a la que se encuentre, ¿no? Una cosa así más o menos. Ya estoy quitando algunos otros factores que tal vez no sean importantes en mi pregunta o en mi planteamiento de problema. Bien, después tenemos un segundo punto que es elaborar el marco teórico. El marco teórico es desde donde yo voy a estudiar un fenómeno. Porque los fenómenos de estudios pues se pueden investigar desde muchas áreas, desde muchos aspectos. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del agua, habría que señalar que al agua la podemos estudiar como un componente importante en los seres vivos. Y allí estaríamos estudiándolo desde el punto de vista de la biología. Pero también podemos investigar, podemos estudiar cuáles son los factores que hacen que el agua libere energía. Entonces, estaríamos planteando un marco teórico relativo a la física. Pero el agua es un compuesto de dos tipos de moléculas diferentes, de átomos diferentes, que es hidrógeno y oxígeno. Y si yo quiero conocer cuál es la relación de esos átomos, cuál es el efecto, etcétera, entonces quiere decir que yo estaría estudiando el agua desde el punto de vista de la química. Y entonces allí podemos identificar perfectamente cuál es nuestro campo, cuál es nuestro marco teórico, desde dónde lo vamos a estudiar. Bien, en tercer punto, pues tenemos el planteamiento de una hipótesis. Esto sí es muy importante. Hablar de cuál es ese supuesto que yo quiero conocer, que yo quiero develar. Después tenemos la justificación, que es una explicación de por qué yo voy a investigar ese punto, ese tema, esa situación, cuál es la importancia, para qué sirve, a quién le beneficia. A eso se refiere la justificación. Después tenemos el planteamiento de objetivos. Los objetivos se dice son la brújula, porque son lo que me va a guiar en mi investigación. Los objetivos son los que me van a decir hacia dónde dirigirme, qué hacer y qué no hacer. Por eso es importante irlos delimitando. Y por último, tenemos la experimentación, que aquí la estamos manejando como comprobación de la hipótesis. Y una vez que llegamos a la experimentación, entonces ya podemos ir pues identificando algunos puntos importantes, ¿no? Esta comprobación de hipótesis, como decía yo hace ratito, pues básicamente es poner a prueba esta hipótesis utilizando técnicas y procedimientos de acuerdo con el problema que estamos estudiando. O sea, ¿a qué me refiero? A que debemos experimentar sobre los factores que determinan el fenómeno que nos está interesando. Por ejemplo, ¿qué sucede si, decía yo hace ratito, quiero conocer a qué temperatura hierve el agua cuando estamos a nivel del mar, o a qué temperatura hierve el agua cuando estamos a una altura de 500 metros o de 1000 metros?
¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esos elementos son los que se van a comprobar en la hipótesis. Y una vez que obtuvimos los resultados, pues viene el análisis de estos, ¿no? El análisis de resultados, que básicamente es ir analizando la gran cantidad de información que yo obtuve y darle una coherencia, darle un sentido lógico a todo eso que encontramos, ¿no? Y esto pues nos va a llevar a poder identificar si nuestra hipótesis fue o no correcta. Ya para finalizar, todo esto que hicimos, desde la delimitación del problema, el planteamiento del marco teórico, la hipótesis, la justificación, los objetivos y la comprobación de la hipótesis, es decir, la experimentación, pues tenemos que registrarlo. Tenemos que realizar un informe de investigación. Todo esto con el objetivo de ponerlo en manos de las personas indicadas para que probablemente otros investigadores, otros científicos que estén interesados en el tema que nosotros fuimos desarrollando puedan utilizar esta información, que de alguna manera nosotros ya lo hicimos cuando decíamos aquí, en la búsqueda de antecedentes, cuando estudiamos temas semejantes, lo que hicimos es precisamente leer, estudiar, revisar los informes de investigación de otras personas que con anterioridad habían sentido interés por el tema que nosotros habíamos planteado, ¿no? Entonces, esto nos lleva como resultado pues ya a todo nuestro conocimiento como tal, ¿sí? Bien, bueno, por este momento vamos a dejar aquí nuestro tema. Muchas gracias por su atención. Continuamos, seguimos en contacto. Muchas gracias.